Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar el estudio del libro Apocalipsis. Ahora iniciamos un capítulo, el capítulo 8. Estamos avanzando, avanzando en el estudio, pero también estamos descubriendo cosas, descubriendo, reafirmando también para otros, ¿verdad? Porque ya le conocían al libro y siempre se va descubriendo algo nuevo, algo importante que hay que realizar. Queremos pedirle a Dios en oración que nos ayude a reflexionar en su palabra. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios y Padre nuestro, queremos suplicarte sabiduría para poder entonces reflexionar en tu palabra, para poder estudiar tu palabra, reflexionar en ella y poder así entonces descubrir cuál es el mensaje que nos tienes para nosotros hoy. Y así entonces poder responderte también adecuadamente, oportunamente. Te pedimos entonces tu bendición para todos. Amén. Ahorita está lloviendo aquí fuerte. Quiero leer entonces los versículos del 1 al 5 del capítulo número 8. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio de media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios. Les entregaron 7 trompetas. Otro ángel vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro. Le dieron incienso abundante para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso, con las oraciones de los santos hasta la presencia de Dios. Después tomó el ángel el incensario, lo llenó con brasas del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos y estampidas, relámpagos y un terremoto. El libro de Apocalipsis, por el género en el que escribe, que se llama apocalíptica, el género literario, es por eso es que escribe de esa manera. A nosotros nos resulta extraño, ¿verdad? Extraño. Porque prácticamente es el único libro que aparece en la Biblia de este género literario. Hay otros libros que hay solamente secciones en este género apocalíptica. El libro se llama Revelaciones, pero el género literario se llama apocalíptica. Este género literario tiene características determinadas, ¿verdad?, para poder transmitir su mensaje. Tiene estilo, narrativa de una manera determinada. Por ejemplo, esa simbología, esas figuras, algunas figuras que tienen cósmicas, ¿verdad?, que tienen que ver con el cosmos. Cosas terrenales también, ecológicas, etcétera, etcétera. Una de las diferencias que hay entre el género profético y el género apocalíptico es que el género profético es cuando los profetas surgían, cuando había una crisis de carácter nacional. Entonces los profetas surgían, eran llamados por Dios para poder emitir el mensaje que quería Dios que le transmitieran al pueblo. El pueblo debe de entenderse a los gobernantes y al pueblo también. Los que no eran gobernantes, o sea, la ciudadanía, como conoceríamos ahora, ¿verdad? Si se fijan, los profetas denuncian el pecado de la clase dirigente y denuncian el pecado del pueblo también.
Eso se ve en el Antiguo Testamento, en muchos libros proféticos se ve eso. El denunciar a la clase dirigente era también la clase dirigente política, los gobernantes, los reyes, la corte, o sea, la nobleza, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y también el pueblo, pero también en la clase dirigente, no solo la dirigencia política, sino también la religiosa. Denunciaban a los líderes religiosos, a los que tomaban decisiones, porque ellos enseñaban de una manera que no era lo que Dios había transmitido, sino que ellos empezaron a transmitir lo que ellos querían transmitir a cómo ellos interpretaban las cosas. Entonces, hacían perder al pueblo también con eso. Y por eso es que surgen los profetas para llamar la atención, pero para denunciar el pecado y para llamar a la conversión. El mensaje profético, en términos generales, tiene dos áreas. Uno es la denuncia del pecado, pero también era el anuncio de la esperanza, de la presencia de Dios, del acompañamiento de Dios. Y por eso es que los profetas no gozaban de la simpatía de la gente, ¿verdad? Los profetas no eran queridos. Bueno, fueron asesinados, ¿verdad? Entonces, el género apocalíptica surge cuando la situación es tan caótica en diferentes rubros de la sociedad, de los pueblos. Entonces surge esta forma de escribir de esa manera. Por eso es que los profetas decían, cambia esto, arrepiéntete de esto, cámbialo y vuelve al camino. Y en Apocalipsis, por ejemplo, en el libro Apocalipsis, no aparece mucho eso, sino que aparece la denuncia y una destrucción de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque, como decía Isaías, porque hay una parte aquí donde dice de los tierra nueva y cielo nuevo, ¿verdad? Porque todo lo que existe va a pasar, va a cambiarse. Entonces, y hemos entrado en el capítulo 6, 7, a unas visiones de juicio. Tal parece que como que solo fuera un juicio, pero no, sino lo que hemos venido reflexionando es que aparecen una serie de juicios que se van llevando a cabo. Apocalipsis en esta parte y en ese momento histórico que fue escrito por Juan, el que está en Patmos, son cosas que están ocurriendo en el presente y hay otras cosas que van a suceder en el futuro inmediato y en el futuro mediato. Entonces, para nosotros no. Para nosotros el libro tiene tres momentos. El momento del pasado, que fue cuando se generó esto, en el contexto de esa época, en el presente nuestro y en el futuro también nuestro. Para ellos, para los que escuchaban, reflexionaban en este libro, en el año a finales del siglo I, eran cosas que estaban sucediendo en esa época, en el presente para ellos. Ellos no tenían algo del pasado. Nosotros sí, pero ellos no. A los que fueron a las iglesias del Asia Menor, a los cristianos y cristianas. Entonces, para ellos, cuando escuchaban el libro y la reflexión del libro, para ellos era una situación presente. Y otro mensaje era para el futuro de esas comunidades cristianas. Ahora bien, para nosotros tiene tres momentos en la reflexión. En la reflexión quiere decir de qué significó eso en aquella época, qué acontecimientos se dieron en aquella época, qué acontecimientos se van a dar en nuestra época presente
pero también qué acontecimientos son para nuestro futuro como iglesia, como país, como planeta Tierra también, como pueblos. Tiene, tiene cosas, ¿verdad? Lo único que hay que ir reflexionando sobre eso. Voy a leer el versículo 1. Dice, también solo quiero hacer mención de que hay un tema muy recurrente en el capítulo 7 también en este 8 en los primeros 5 versículos. Por ejemplo, lo litúrgico. En el capítulo 7 casi todo es una liturgia. Todos son elementos, aspectos y los personajes que intervienen en una actitud litúrgica de adoración, de celebración. Y yo hablaba el jueves pasado de los grupos celebrantes. O sea, hay 24 ancianos, 4 seres vivientes, ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos, todos estos sujetos que intervienen en esta visión, entran en una actitud celebrante, de celebración, pues. Ellos, esas personas están vivas. No podría decir personas propiamente dicho, ¿verdad? Pero dijéramos personas, seres vivientes, todos están vivos y todos están en una actitud de celebración, o sea, de alegría, en una actitud de alabanza. Pero también yo decía el jueves pasado de que cuando se dice que a Dios y al Cordero sea toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, etcétera, 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 no es que estos celebrantes le estén dando a ellos eso, sino que ellos están identificando en Dios, en el que está sentado en el trono, pero también en el Cordero. Reconocen e identifican que en ellos, en Dios y el Cordero, hay todas esas características, que la gloria, el poder, les pertenece a ellos, es una parte intrínseca de ellos. Ellos son así, ¿verdad? Entonces, la liturgia es algo recurrente en el capítulo 7 y también ahora en el capítulo 8. Comenzamos con eso, que la liturgia es todo lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, los domingos, pero los miércoles hay una liturgia también en la reunión de oración en la iglesia. Y así sucesivamente. Toda reunión que es para celebrar, para alabar, para reflexionar en la palabra de Dios, tiene un orden, y a ese orden tiene una característica determinada, se le llama liturgia, ¿verdad? Porque todo tiene un orden, por decirlo así, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio de media hora. El silencio es una práctica de espiritualidad que muy poco se usa en la iglesia evangélica. El silencio es muy poco practicado. Y entonces, pero es algo que era parte de la liturgia, era parte de la celebración, era parte de la adoración. Los momentos de silencio son propicios para escuchar a Dios. El silencio, porque generalmente las celebraciones dominicales
de todas las iglesias es cantar, orar, escuchar la predicación, cantar, y todo es sonoro, todo es sonoro, pero no hay momentos en la liturgia de silencio. No estoy hablando de las iglesias protestantes, sino que estoy hablando más al sector evangélico, ¿verdad? Hay iglesias evangélicas que utilizan también mucho cantos de avivamiento, y todo ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? En donde se explota más el sonido, la alegría, etcétera, etcétera. Hay iglesias que utilizan ciertos instrumentos y otras utilizan otros instrumentos. Entonces, en ese orden, los cantos de avivamiento lo que significa también es que son cantos que tienen características explosivas de júbilo, de alegría, ¿verdad? Etcétera. Pero también hay cantos calificados, clasificados como de adoración, que eso es el volumen baja y se hace un poco más suave eso. Eso se utiliza, todo eso tiene que ver con la liturgia, ¿verdad? Entonces todo eso se utiliza para ir provocando en los hermanos, en las hermanas, que vayamos entrando en los ambientes de celebración dominical. Todo eso se hace en las diferentes iglesias. Hay iglesias protestantes que sí utilizan el silencio. Yo, por ejemplo, estuve en una iglesia donde el momento de oración se hacía silencio, pero el silencio es, como digo, es parte de los ejercicios de espiritualidad, y eso sí es, ¿verdad? El mismo Jesús lo utiliza mucho. Hay que leer los evangelios, ¿verdad? Y poder descubrir eso. Hay mucho. El hecho que él se retirara era por eso. Entonces, el silencio es una disciplina, dicen uno, una práctica espiritual que sirve para escuchar. Porque el silencio no es solo lo del sonido, de quedarse callado, sino que hay que quedarse callado de aquí, de nuestra mente. Hay que dejar de pensar que uno está en silencio, porque uno hace eso. El cerebro, como unos tenemos 50, 60, 70 años de estar en esto, otros tienen menos años de edad, pero todos en nuestra cultura, todo es sonoro, todo es sonido. Si no, vayan a un mercado y se van a dar cuenta. Los que gritan más piensan que son los que van a vender más. Todo se anuncia. Cuando uno enciende la radio, la televisión, todo es sonoro, ¿verdad? Todo es de sonido. El sonido es para llamar la atención, para captar la atención. El silencio no es muy difundido en nuestra cultura salvadoreña. No es mucho. En otras culturas sí, pero en esta cultura nuestra no. Y en esta iglesia donde yo trabajé, comenzamos a hacer silencios de 5 minutos en momentos de oración, hasta llegamos a hacer 35 minutos. Es una práctica nada más, ¿verdad? Cuando uno ora a Dios, ¿cuándo es que le escucha? Yo lo pregunto, ¿verdad? ¿Cuándo escucho a Dios? Entonces uno puede decir, cuando uno lee la palabra de Dios, y es cierto, es cierto. Entonces uno ha entendido de que orar es hablar, nada más. Y generalmente se difunde la idea de que lo más común en términos generales, que cuando uno ora a Dios le pide.
Eso casi abarca el 90% de lo que uno habla en oración. Y el 10% es gratitud. Y generalmente pedimos cosas materiales, que eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? A mí. Entonces, cuando nos quedamos callados en la oración, cuando nos quedamos callados de la boca, pero también de nuestra mente, cuando escuchamos a Dios en el silencio. Aquí, el capítulo 8 dice que cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio, como de media hora. Otros andan averiguando y qué significa eso de media hora. ¿Es media hora cronometralmente hablando o no? No hay que perderse en ese detalle, ¿verdad? Yo hago énfasis en eso porque hay una serie de interpretaciones de este libro que a uno lo pierden, ¿verdad? Hasta hay interpretaciones conspirativas, ¿verdad? De un orden mundial, ¿verdad? Conspirador, etcétera, etcétera. No. Hay también una teoría donde dicen, no, sí que lo que pasa es que todas las religiones son para dominar al pueblo y que no sé qué. No hay que caer en ese tipo de cosas, ¿verdad? Para mí ese tipo de cosas está en la superstición, ¿verdad? En las cosas que no edifican para nada. Cuando uno decide creer en Dios, creer en Jesús, uno tiene fe en Dios, tiene fe en Jesús, entonces se orienta y se alinea por ahí y ya. No tiene uno que perderse, ¿verdad? Que desviarse en ese tipo de teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Yo conocí a alguien hace varios años que cuando supo que yo iba a una iglesia, ¿verdad? Me dice, es que los bautistas se parecen a los Rosacruces. En ese preciso momento, uno descubre que esa persona ni conoce de Rosacruces ni conoce de bautistas, ¿verdad? Porque eso no es cierto. Absolutamente no es cierto eso. Entonces, y entran en una cosa, ¿verdad? Entonces, yo entrar en ese tipo de necedades no me meto. No me gusta meterme en esas discusiones porque nunca acaban bien esas cosas, ¿verdad? Y yo creo que yo me oriento por, si no me edifica, no me meto en eso. Si no me va a edificar, ¿para qué perder energía en eso? No tiene sentido. La liturgia, la adoración, la celebración, la alabanza a Dios, es algo que está muy enraizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Y es algo que se fomenta. Estos 5 versículos hablan mucho de eso. Por ejemplo, vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, les entregaron 7 trompetas. Eso es lo que vamos a ver a partir del próximo jueves. A partir del próximo jueves vamos a ir viendo cuáles son las interpretaciones existentes en cuanto a los significados, en cuanto al mensaje, en cuanto al contenido de cada una de las trompetas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vi 7 ángeles que estaban delante de Dios y les entregaron 7 trompetas. Otro ángel vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro. Entonces, eso del incensario es porque precisamente la quema de incienso es algo que era una práctica dentro de las celebraciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Por ejemplo, actualmente hay gente dentro de iglesias que piensan que
La quema de incienso corresponde a una iglesia determinada. Y no. Esa iglesia no le corresponde eso, ¿verdad? Eso aparece aquí en la Biblia. Isaías capítulo 1 también habla de todo eso. Y otros textos más. O sea, es una práctica. No tiene nada que ver que, entonces no hay que quemar incienso porque eso es muy, y dicen el nombre de la iglesia, ¿verdad? Y no existía esa iglesia, por ejemplo, en esta época, ¿verdad? Y está dentro de la visión y está dentro de la presencia de Dios, que es el que está sentado en el trono. Entonces se le entrega el incensario de oro. Entonces hay que tener incensarios de oro, porque oro es lo que pide Dios. Eso no es lo que dice ahí. El texto no dice eso, que Dios está pidiendo eso. Lo que dice el texto es que el incensario era de oro. Punto. ¿Verdad? Ni nos manda a tener incensarios de oro, ni nada de eso. Es que si no es de oro no es válido, ¿verdad? Porque a Dios Él le da lo mejor y todo. Esa es interpretación. Eso no está en el texto. Entonces le dieron incienso abundante para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar, que también era de oro, delante del trono. El altar estaba frente del trono, o sea, frente a Dios, y a la par estaba el Cordero, o sea, Jesús. Todo esto está pasando ahí, todo eso está pasando. Se le entrega entonces el incienso para quemarlo, pues, ¿verdad? Porque el incienso, por eso se usaba en el Antiguo Testamento toda la parte litúrgica, ¿verdad? Se quemaba incienso. Pero también hay un elemento muy importante que son las oraciones. ¿De quiénes? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Los santos son los que dice una iglesia determinada que son santos? ¿O los santos son los que determina Dios quiénes son santos? ¿Verdad? Es lo segundo, pues, ¿verdad? Aquí aparece eso. Le dieron incienso abundante para que lo añadiese a las oraciones, o sea que se hacían oraciones y se añadiese a las oraciones el incienso. Porque esto del incienso en el Antiguo Testamento aparece que las oraciones se hacían cuando se oraba, se quemaba el incienso. Y entonces hay textos que dicen eso, ¿verdad? Que suben a Dios en olor agradable. Porque se hacía como una vinculación de oración-incienso. No quiere decir que el incienso es oración, no. Al momento de la oración se quemaba el incienso. Y entonces esto como claro, ¿verdad? A la quema del incienso el humo sube. Entonces se hacía la representación simbólica. El incienso no sustituye una oración. No tengo ganas de orar, voy a quemar incienso, ¿verdad? Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso es simbólico. Es simbólico. Versículo 4 dice, de la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Hasta dónde? Hasta la presencia de Dios. O sea que mis oraciones, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Como aparece ahí, sube a la presencia de Dios. Ahí dice que sí. Y como yo he tomado la decisión de creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces,
claro, ¿verdad? Yo entiendo. Pues sí, pero creemos que Dios está en cualquier parte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso no lo niega, no lo niega. Pero lo que aparece aquí es eso, porque esta es una visión que está teniendo Juan, el que está preso en Patmos. Entonces, eh, hace referencia a eso. Los santos son los que oran. ¿Quiénes son los santos? Los santos eran los que aparecían en el capítulo 6, en el quinto sello. ¿Serán acaso los mártires? O puede ser que sean también, como pregunta, ¿verdad? Como pregunta lo estoy haciendo. Los que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis. Cuando dice, en el versículo 9 dice, después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Allí les decía yo el jueves pasado, todos aparecen alegres, ¿verdad? No quiero utilizar felices, sino más que todo jubilosos era la palabra. No había tristeza, pues, ¿verdad? No había pena, angustia, preocupación. No, allí no, allá en ese momento, allí todo era alegría, gozo, celebración. Allí para la lágrima no había tiempo, ¿verdad? Entonces ni había cabida eso. Entonces esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza en el presente. Debemos de tener esa certeza. Hoy tenemos que tener esa certeza. De que no hay personas que se la pasan más mal que otras en la actualidad, en el presente. Por diferentes razones. Por diferentes razones. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, en ese momento futuro para nosotros, futuro para esta gente también del siglo I, entonces no va a haber cabida para el llanto, para la angustia, para la desesperación. Ya no, ya ahí sí ya estuvo todo. Ya está superado eso. Ya no hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque está la gente, la multitud, frente a Dios y es una actitud celebrante de toda esa multitud de cualquier país, de cualquier lengua, de cualquier nación, cualquier continente. Ahí es donde la propuesta es universal del reino de Dios. Es universal. Pero no todos van a responder, ¿va? Entonces, aquí, de la mano del ángel, subió el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, posiblemente sean ellos. Dentro de la multitud que nadie puede contar, hay, por ejemplo, cierta tendencia a querer averiguar si son exactamente 144,000 o no, ¿verdad? No hay que perderse en eso. Eso es irrelevante. Ya eso también lo hablamos, pero uno se enfrasca porque hay teorías así que le van dando a conocer eso, ¿verdad? Entonces yo ese tipo de cosas no, ¿verdad? Porque no creo en ese tipo de razonamiento. Entonces, las oraciones de los santos posiblemente sea la de esa multitud que nadie puede contar,
obviamente es los miembros del reino de Dios, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, mejor dicho. Pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios es el santo. El pueblo de Dios, los integrantes del pueblo de Dios, han sido seres humanos, que recuerdan también que en el capítulo 7 dice que son los que salieron de la tribulación, de toda esa parte crítica, crisis, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos avanzando en la visión. Se va poniendo un poco más compleja también la visión. Un poco más compleja en la interpretación, pero también se pone un poco más compleja por lo que uno ha aprendido. Y el libro no tiene, el libro Apocalipsis no tiene por qué asustarnos. Al contrario, lo que refuerza el libro es de que Dios sí es el Dios de la historia, de que Jesús es el Señor de la historia, de que Dios y Jesús han estado presentes en la historia, de que Dios y Jesús y su Santo Espíritu también han estado acompañando a su pueblo para ayudarlo, para cooperar con su pueblo, para fortalecer a su pueblo, para animar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Entonces uno se pone a pensar, bueno, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Habrá entonces razones por las cuales debemos de angustiarnos de una manera como que si no tuviéramos a Dios? Hay razones por las cuales yo puedo renegar de Dios, culpar a Dios. Hay razones por las cuales tengo miedo como que si no tuviera a Dios. El temor es algo muy humano. No me refiero a ese tipo de miedo o de temor, sino al miedo de paralizar, al miedo de no hacer nada, o al miedo que me provoca abandonar a Dios. Entonces, a ese miedo me refiero. Todos los seres humanos tenemos miedo, que nos puede ocurrir algo negativo. Ese es un miedo existencial, pues, ¿verdad? Otros dicen normal, porque es existencial, pues eso sí es. Pero ¿habrá alguna razón por medio de la cual un miedo me haga abandonar a Dios? Entonces, cuando los cristianos, las cristianas de esta época, de estas iglesias de Esmirna, la Odisea, Pérgamo, etc., escuchan esto, ¿cómo les cae esto? Entonces yo deduzco, interpreto, infiero que lo interpretaron con una madurez extraordinaria. Porque yo decía eso, lo he dicho en 4 ocasiones, porque el resultado es que si ellos hubiesen abandonado la fe en Dios, nosotros no estuviésemos aquí. Entonces, incluso en la actualidad, ¿verdad? En el pasado reciente del siglo pasado, pues. ¿Por qué tenemos iglesia hoy? Porque la gente del siglo pasado se esmeró de una manera determinada. Si antes ser evangélico le costaba la cárcel, ¿verdad? A principios del siglo XX, del siglo pasado.
capturaban a la gente, a colportores, a hermanos que vendían, regalaban tratados, vendían Biblias, etcétera, etcétera, predicaban en parques, llegaban, los capturaban y los metían a la cárcel, por eso, ¿verdad? Cosa que ahora parece inconcebible eso, increíble, pero era cierto, era cierto. Niños y niñas, hijos, hijas de miembros de iglesias, no les permitían ir a la escuela. ¿Por qué? Porque eran luteranos, decían antes, ¿verdad? Cosa más alejada, por ejemplo, ¿verdad? Porque eran evangélicos. Entonces creían que eran cosas raras del demonio, etc. Pero era la manipulación, pues. Ahora hacen lo mismo la iglesia evangélica. Muchos sectores de iglesias evangélicas hacen esa misma actitud, ¿verdad?, excluyente con otros sectores de la población. Y se nos olvidó que fuimos víctimas también de eso. Esta gente sufrió exclusiones, persecución, exclusión, marginación, hambre, etcétera, etcétera. Pero mantuvo la fe. El libro Apocalipsis es un libro que fomenta la esperanza. Fomenta la esperanza en Dios, pues, ¿verdad? No en fetichismo ni nada de eso, ¿verdad? No en falsas profecías ni nada de eso. Eso sí, no, tampoco. Pero de lo que sí, el libro de Apocalipsis es que va transmitiendo un mensaje de esperanza al pueblo de Dios, o sea, al pueblo que sí cree en Dios. Porque este libro no le significó nada a la gente que no tenía fe en Dios. Lo ha de haber visto como basura, como ahora, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando ustedes invitan a alguien a la iglesia, por ejemplo, no, invítame mejor al cine, ¿verdad? Invítame mejor al bar, pero no me invites a la iglesia, ¿verdad? O sea, eso es por el trastorno, ¿verdad?, de valores. Entonces el libro de Apocalipsis le significó mucho a la gente que tenía fe, tenía amor, tenía esperanza, tenía confianza en Dios y en Jesús, pues. Para la gente que no creía en Dios no le significó nada. Lo mismo ocurre ahora. Lo mismo ocurre ahora. Este libro refuerza la esperanza y la fe de la persona que afronta dificultades, conociendo el testimonio de este pueblo de Dios que está reflejado aquí, del cual Juan está escribiendo, ¿verdad? Entonces el versículo 5 dice: después tomó el ángel el incensario, lo llenó con brasas del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, estampidos, relámpagos y un terremoto. Eso también aparece en el capítulo 7. Aparece en el capítulo 7, de los versículos del 12 en adelante. Del capítulo 6. Aparece eso. Y también refleja un poco lo que viene. Cuando uno lee el versículo 5 y entonces dice: después tomó el ángel incensario, lo llenó con brasas del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Eso dicen los estudiosos que posiblemente es la antesala de un juicio, de un juicio de Dios, porque nadie más tiene que hacer juicios, sino que solo Dios, ¿verdad? Y es la parte que nos va preparando Juan para reflexionar en el significado de cada una de las trompetas. A mí me resulta fascinante esto, ¿verdad? A mí me resulta fascinante
en el sentido de que, en varios aspectos, pero solo quiero hacer referencia a dos. Uno, es que este pueblo estaba bien fregado, bien amolado, ¿verdad? Bien amolado. Este pueblo de las comunidades cristianas, de los hermanos y hermanas, de los cristianos y cristianas de las iglesias en Asia Menor, estaba siendo bien fregado, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención mucho esto, porque este es como una palabra cuando uno está experimentando un dolor profundo, ¿verdad? Hay gente que a veces cree que consuelan a la gente regañándolo, ¿verdad? Y eso no es consuelo, consuelo es otra cosa, ¿verdad? Regaño es una cosa, consolar es otra cosa. Para mí esto, libro, Apocalipsis, es un libro que consuela a la gente, que consuela a la gente que sufre, que consuela a la gente que lucha por mantener su fe y por mantenerse viva en ese contexto tan adverso. El pueblo de Dios sufre, por su fe sufre. Hasta algunos los han asesinado y son los mártires. Otros están vivos pero también sufren. Y entonces cuando escuchan, porque ya les conté eso, ¿verdad? Que las iglesias, no todas las iglesias eran ricas, ¿verdad? No todos tenían educación, no todos sabían leer y escribir, ¿verdad? Entonces, la mayoría no. Yo le estaba contando a alguien hace poco que también he descubierto que la gente pobre solo tenía una ropa. No es que tenía varios cambios de ropa, ¿verdad? No. Tenían una, nada más. Y esa se la ponían hasta donde les aguantara. ¿Por qué? Porque no tenían para comprar. Porque la vestimenta era cara. Hasta en eso, pues, ¿verdad? Hasta en eso. Y entonces, estas son, por ejemplo, Joaquín Germías dice eso en uno de sus libros, de que cuando va describiendo las características de los diferentes sectores de la sociedad que existían en Palestina en la época de Jesús, por ejemplo. La gente de la base social, ¿verdad? La gente pobre, los extranjeros eran los más pobres de los pobres, ¿no? Viudas, extranjeros, huérfanos. Por eso es que hace mucho énfasis Dios en el Antiguo Testamento que estos tres sectores de la población, huérfanos, viudas y extranjeros, llama a la gente, interpela a la gente para que vaya y les ayude a ellos, porque eran de especial interés para Dios. Y en un momento determinado les dice, acordate cómo yo te visité en Egipto y te liberé. Así tenías que hacer vos con esta gente, ¿verdad? Entonces esta gente en el Nuevo Testamento, en la época de las iglesias de Asia Menor, también se la veía mal. Entonces una de las cosas que yo valoro mucho de este libro es ese ingrediente de mucha esperanza. La segunda cosa que a mí me gusta mucho esta es que el libro Apocalipsis nos plantea un Dios, nos propone un Dios, nos transmite un Dios, un Jesús, un Cordero que está presente y acompaña a su gente, a su pueblo, pues, que lo acompaña en el diario vivir. Eso sí se ve aquí en el libro. Se nota eso, se lee eso, ¿verdad? Por ejemplo, se lo dice a cada una de las iglesias. Yo conozco tu vida, ¿verdad? O sea, yo te conozco. En otras palabras, Reina Valera dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu vida.
Entonces eso, en vez de afligirnos, nos debe de animar. Nos debe de animar. ¿Por qué? Porque Dios me conoce. Dios te conoce también. Entonces uno, si Dios me conoce siendo yo lo que soy, eso es chivo, ¿verdad? Y eso es lo interesante de nuestro Dios, que no es un Dios abstracto, etéreo, que está más allá del sol, sino que está aquí, que acompaña a su gente, que acompaña a su gente para llevarlo hasta el reino, hasta su reino. Caso contrario, por ejemplo, a finales del capítulo 6, cuando dice que los reyes del mundo, los nobles, los generales, los ricos, los poderosos, los esclavos, los hombres libres se escondieron en grutas y cuevas de montes y decían a los montes y a los peñascos: caigan sobre nosotros y ocúltennos de la mirada de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que tenerle miedo a Dios? ¿Por qué? Ah, bueno, porque no andaban bien, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, para mí, esas dos cosas son dos aspectos, dos ideas, dos mensajes que para mí resultan sumamente importantes en todo el libro de Apocalipsis, en todo el libro Apocalipsis. Y que nos llama también a ubicarnos del lado de Dios, a tener la opción de irnos del lado de Jesús, Jesucristo o Cristo o el Mesías, como quiera llamarle. O sea, uno tiene que definirse. Y es fascinante cuando uno se define a seguir a Dios, a pesar que la vida lo tronche, ¿verdad? A pesar de que la vida nos puede resultar dura, difícil, angustiante. No todos nos pasa lo mismo, nos afecta lo mismo, las situaciones y la realidad. Dicho de otra manera, la realidad que vivimos aquí en el país o en cualquier país no nos afecta de la misma manera a todos. Depende de muchos factores. Factores que tienen que ver con la sociedad, con la realidad, pero también factores que tienen que ver con mi fe, con mi esperanza y mi confianza. Oremos, hermanos y hermanas, para despedirnos. Querido Dios, te agradecemos porque nos invitas siempre a seguir contigo en las malas y en las buenas, porque tú nos has demostrado, siempre nos has demostrado que estás con nosotros en las buenas y en las malas, porque no nos abandonas. Ayúdanos a nosotros a no abandonarte nunca tampoco. Ayúdanos a mantenernos fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición y tu protección. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.